Hola, estamos en nuestro programa Sector Farmalabla y hoy vamos a hablar de cómo negociar con las instituciones. Para ello tenemos a Victoria Gardeta, que es la gerente de Relaciones Institucionales de Laboratorio Rovi. Victoria, muchas gracias por estar con nosotros. Eva, muchísimas gracias por invitarme. A ti por venir. Antes de pasar a hablar de este tema, tendremos unos minutos de publicidad de nuestros patrocinadores y luego charlamos un rato. Perfecto. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Hola, como os comentaba, estamos con Victoria Gardeta, que es la gerente de Relaciones Institucionales de Laboratorio Rovi. Bienvenida. Gracias, Eva. Y bueno, vamos a hablar de cómo podemos negociar con las instituciones y para ello empezaremos porque bueno, queremos dar a conocer los diferentes roles que hay en la industria que son necesarios para comercializar fármacos. Y dentro de estos roles, dentro de los laboratorios, está el cargo de relaciones institucionales. Entonces yo quiero que nos expliques un poco cuál es tu función y el trabajo habitual en el día a día para conocerte y que nos conozca la audiencia. Pues, a ver, lo primero que quería decirte es que todas las opiniones que te voy a transmitir son mías personales. Quiere decir que no tienen por qué ser ni la definición de esta posición, ni a lo mejor representar ninguna posición oficial de ningún tipo. Entonces, en relación al cargo de relaciones institucionales, esto comienza en cuanto se transfieren competencias sanitarias a las distintas comunidades autónomas. Entonces, esto genera un nuevo marco de relación entre la industria farmacéutica que antes no existía. En un momento dado, la industria comprende que la manera de entender las cosas de estas administraciones sanitarias autonómicas pues no la acaba de entender bien. Y se hace necesario construir un puente entre las compañías farmacéuticas y esas administraciones sanitarias. Y ese puente son las relaciones institucionales. Entonces, por un lado, se trata de entender la perspectiva y cómo toman las decisiones esas comunidades autónomas y, por otra parte, que esas comunidades autónomas entiendan lo que una compañía farmacéutica determinada puede ofrecerles a través de sus productos en un momento dado. O sea, es decir, es mirar un poco hacia los dos lados. Bueno, y agradezco lo que nos comentas de tu aportación personal, porque eres una persona que tiene mucho bagaje dentro de la industria y creo que puedes aportar bastante al programa en cuanto a tu conocimiento y tu perspectiva un poco de la situación que vivimos ahora. ¿Qué crees que aporta Laboratorios Rovi a la salud de las personas y a la sociedad en general? Pues verás, yo creo que en este momento Laboratorios Rovi es una de las empresas atípicas para lo bueno. Es una empresa que en este momento de dificultad está consiguiendo crecer. Es una compañía que está exportando cada vez más. Es una compañía que además de eso, pues está generando empleo. Y en todos estos últimos años han aumentado los puestos de trabajo en vez de disminuir. Yo creo que eso es una aportación social muy importante. Por otra parte, en relación concreta a la salud, el principal producto de la compañía es el Ibor y es un producto de desarrollo propio.
Además de eso, es un producto que se está exportando y está comercializado en alrededor de 50 países. Entonces, eso hace que esa aportación a la salud, además, sea muy extensa geográficamente. Me alegra escuchar que tenemos empresas en la economía que aportan valor dentro de los productos que comercializan y aparte que generan empleo y que funcionan. Eso supone que se puede crecer hasta en tiempos de crisis. Y además, ya te digo, es una empresa española. Aún me gusta más. Sabemos que la administración para los laboratorios es el principal cliente, puesto que la industria farmacéutica abastece de medicamentos al Estado. El Real Decreto de Ley del 16 del 2012 implica un recorte sin precedentes en el gasto farmacéutico público. Yo quisiera que nos explicaras un poco cómo afecta el decreto a la industria a nivel general y que nos ayudes a entenderlo o a conocer ese Real Decreto que afecta a la industria de forma global. El otro día fui a una reunión donde un grupo de abogados calificaban este decreto como un decreto ómnibus. Quiere decir que es un decreto que abarca todo lo que hace referencia a la atención sanitaria. Entonces, en ese sentido, ya sabes que se regula la atención sanitaria a los pacientes, quién tiene derecho a esa atención sanitaria. Se también regula toda la cadena de prescripción y dispensación del medicamento y también de la compra por parte de las administraciones de ese medicamento. En ese sentido, es un decreto muy, muy amplio, pero tiene la particularidad de que es un decreto que no lo dice todo en sí mismo. Es decir, no clarifica todas estas cosas en lo que está escrito. Y todos esos apartados que te estoy comentando realmente tienen necesidad de un desarrollo posterior en leyes que los definan o normativas que los definan mejor. Eso se está haciendo ahora. Por ejemplo, estarás oyendo recientemente en la radio que se comenta cómo va a salir el listado de medicamentos que se desfinancian. Es decir, que ya no van a estar cubiertos por la prestación. Hoy creo que he oído una noticia al respecto de lo que comentas. Efectivamente. Entonces, porque ese es un desarrollo particular del Real Decreto. ¿Qué característica tiene? Pues que tiende a recortar el gasto que genera esa atención sanitaria y además es un decreto que, digamos, abre puertas de cómo hacer esa reducción del gasto. Concretamente, por ejemplo, en aspectos de precio de los medicamentos, por ir centrando en un aspecto concreto, bueno, pues en los precios abre una multiplicidad de medidas que permitirán recortar el precio. Quizá, como la audiencia es amplia, no entraremos en el detalle de cómo, pero date cuenta que, por ejemplo, hay medidas, aparte de esta desfinanciación de fármacos, es decir, fármacos que ya el sistema no va a pagar, que tendrá que pagar cada uno de su bolsillo si los necesita, porque son para síntomas leves y además son precios bajos, se entiende que se pueden pagar. Y es muy razonable para que se pueda tener acceso a otros fármacos más caros que cada uno no podríamos pagar de nuestro bolsillo, pero en general los precios de fármacos se regulan y se controlan cada vez más. Entonces, de tal manera que una de las medidas es una revisión de precios mensual. ¿Mensual? Mensual. Pues, por ejemplo, esto, pues aparte de que ya está empezando a ponerse en marcha, ya este mes de junio ha empezado a ponerse en marcha, pues es una medida que se repite y que va a ser una medida en continuo de reducción de precios. También se abre que esas reducciones de precios fijen mínimos trimestrales que serán reembolsados por el sistema y que si tú no estás en ese mínimo precio no será reembolsado por el sistema. Abre también la posibilidad de compras centralizadas autonómicas. Es decir, todo un grupo de medidas que se suman unas con otras y digamos, potencian el efecto del conjunto. Muy bien. Muchas gracias por la explicación. No sé si he sido clara, pero bueno, no es nada sencillo ver todos los aspectos del decreto. Sí, no, bueno. Pero te intentamos explicar un ejemplo. Vale. Según Farmaindustria, la deuda por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud supera los 6.300 millones de euros, que es una cantidad importante. Y la demora media de pago es de 525 días, pero hay algunas comunidades autónomas que superan los 800. Entonces, me gustaría que nos pudieras comentar cómo está gestionando
esta deuda del Estado español a los laboratorios desde la industria, porque aparte de haber un recorte en lo que son los precios y este Real Decreto que ayuda a ese recorte, pues hay también una situación de pago, ¿no?, que está alargándose en el tiempo. ¿Cómo se está gestionando esto? Bueno, quería recalcar lo primero que estos datos que tú has mencionado se refieren solamente a los medicamentos, porque en productos sanitarios tendríamos una situación similar que vendría a sumarse a esta. ¿Mayor? Bueno, en total se calcula que estábamos hablando pues de unos 15.000 millones. Vale. O sea, bastante mayor. Quiero decir, estos plazos que tú comentabas y realmente aplica a los dos. Bueno, el problema ha sido tan grave o es tan grave que realmente lo que ha venido ocurriendo es que pues la situación no podía continuar así. De tal modo que se ha habilitado unas líneas especiales de crédito de distintas maneras en las distintas autonomías para poder cancelar esta deuda. Entonces, esto en este momento se está llevando a cabo y se espera que antes del verano, digamos, toda esta deuda acumulada se pueda regularizar. ¿Qué ocurriría a partir de aquí? Pues a partir de aquí es donde se abre la nueva incógnita. Es decir, no es seguro que podamos a partir de ahora contar con que ese problema de morosidad se resuelva y que haya pagos puntuales por parte de la Administración hacia nuestro sector y hacia el resto de sectores. Tú sabes que los pagos de la Administración son un motor, una inyección económica para todas las empresas, porque esto es una rueda y es muy importante que las administraciones paguen puntualmente. Vamos a ver a partir de aquí, digamos que hemos solucionado esta primera fase, a partir de aquí cómo podemos conseguir que esto, digamos, no se vuelva a producir. Bueno, esperemos que... siento ser un poco vulgar en la palabra, pero desatascar un poco, ¿no?, esa situación de que no hay liquidez. Claro, es que al final si un laboratorio no recibe el pago de los medicamentos, pues a lo mejor tampoco puede tener tanta disposición de pago con sus proveedores, y es una cadena, y el impago del Estado a un proveedor, sea un laboratorio o sea, como tú comentabas, cualquier empresa, pues supone una repercusión en la economía en general, porque al final todos dependemos de todos, porque el que es cliente también es proveedor y entre todos formamos la economía nacional. Así es. Bueno, pues esperemos que se vaya solucionando. ¿Cómo crees que debería ser la relación industria-Estado para conseguir la sostenibilidad del sistema sanitario? Creo que a lo mejor hasta ahora hemos contado con un sistema bastante sostenible, y ahora pues con todas las situaciones de recortes, pues no es que peligre, pero a lo mejor sí que te cuestionas que esa relación debería, no sé si mejorar, cambiar, pero ¿cuál sería tu modelo para que pudiéramos, no sé, para ver en positivo hacia dónde vamos, no pensar la situación que vivimos, pero sí mantener pues que todos podamos ir a un hospital y que nos atiendan, o que podamos tener acceso a los medicamentos? Y esa es una pregunta que yo creo que excede con mucho de lo que yo te puedo contestar. Es decir, la sostenibilidad del sistema es una cosa mucho más amplia y más compleja. Y también es verdad, y yo creo que es una buena oportunidad para señalar, que la sostenibilidad del sistema no depende exclusivamente de la industria farmacéutica. Cierto. Entonces, ¿cómo podría la industria farmacéutica o cómo podría ser esa percepción? Yo creo que lo primero que también tenemos que darnos cuenta es que, aparte de un proveedor sanitario, somos un sector industrial. Entonces, como tal sector industrial, pues colaboramos a la economía del país en mucho. Es un sector industrial importante, es un sector industrial además muy exportador, es uno de los pocos sectores donde realmente somos fuertes en exportaciones, y es un sector además que genera empleo de muy alta cualificación. Es un empleo que es un sector que investiga y desarrolla. Es decir, eso que queremos, o esos modelos de negocio que queremos para el país, realmente la industria farmacéutica es uno de ellos. Cierto, y además sabes que nosotros nos dedicamos a marketing, y pienso que muchas veces hay campañas que se han hecho primero en la industria y luego a lo mejor otros sectores han copiado el modelo porque realmente han dado buen resultado, porque hay este espíritu de innovación, ¿no?, y de hacer las cosas
Yo creo que a veces con unos protocolos estrictos, porque los medicamentos los requieren para que al final es un uso para la salud humana, y eso se repercute en todas las demás áreas de la compañía. Yo creo que somos un sector regulado pero innovador. Es verdad, sí, cierto. Entonces, desde la industria, y para también echar un lazo a la administración, no solamente decir que que tenemos problemas, que hay una situación de pago que se tiene que solucionar, que que hay unos recortes. Pues para tener soluciones a veces también tiene que existir un diálogo. ¿Cómo podemos ayudar nosotros al Estado a reducir ese gasto? Pues de una forma, pues como te decía, ¿no? Que el sistema fuese sostenible, que la industria siga creciendo. No sé, una pregunta un poco ideal. A ver, yo creo que la industria farmacéutica está ya colaborando grandemente, mucho más quizá de lo que la sociedad en un momento dado a lo mejor es capaz de percibir, en esa reducción o ese esfuerzo de reducción del gasto. Tú date cuenta que legislativamente en este último periodo hemos tenido toda una serie de nuevas legislaciones, reales decretos, etcétera, que han reducido fuertemente el precio de los medicamentos y que ahora también van a reducir el número de medicamentos financiados, etcétera. Es decir, ya hemos creado una contribución muy importante. En este momento, mira que lo que es el medicamento supone alrededor de un 15% de lo que es todo el gasto sanitario, es decir, todo lo que se invierte en sanidad, en atención sanitaria. Centrar todas las medidas en este 15%, pues realmente tampoco va a ser la clave para la sostenibilidad, aunque esto sí sea un sector importante, pero ya estamos en ello. Date cuenta que todas estas medidas de las que hablamos, de los decretos que te comentaba al principio, no son puntuales, sino que se vienen a sumar unas con otras y además su efecto se prolonga en el tiempo, no es un efecto puntual. Es decir, que no solo hemos contribuido hasta aquí, sino que con ya todas las normativas que están puestas en marcha, vamos a seguir contribuyendo en esa reducción y en esa sostenibilidad. Bueno, entonces podríamos decir que la industria está aceptando los cambios a nivel presupuestario, aceptando estas reducciones de coste. La industria se está adaptando a esto, pero esa adaptación está suponiendo que en algunas compañías pues se llega a límites difíciles de sostenibilidad o de continuidad. En otras compañías ha habido reducciones importantes, muy importantes, de puestos de trabajo. Sí. Y en general en todas las compañías también hay unas reducciones de gasto operativo que son necesarias para podernos ajustar. Otro aspecto que habría que considerar es cómo esto, y es un aspecto más complejo y más a largo plazo, cómo podría influir en los gastos de investigación. Sí, que ahí es un poco donde todos vemos el peligro, ¿no? De que a lo mejor esa reducción nos coarte un poco el largo plazo, porque al final la investigación es lo que te permite tener productos dentro de 10 años y lógicamente esos productos dentro de 10 años no solamente van a ser los que van a dar rentabilidad a la compañía, sino a lo mejor los que también solucionan un problema de salud. Pero no solo esto, sino que además probablemente España no es un destino tan deseable o puede llegar a no ser un destino tan deseable para las inversiones internacionales. Ahí es un riesgo importante. Y como te preguntaba antes en qué podíamos ayudar los que trabajamos en la industria de la administración, también hacer un poco la pregunta a la inversa, ¿no? ¿Qué solicitarías a la administración en estos momentos para fomentar el crecimiento de los laboratorios como empresa, dado que hay dos partes importantes de los laboratorios, como decías, como sector industrial, que está apoyando forma parte de la economía general, y también porque es proveedora de salud. Entonces, ¿qué crees que pedirías a la administración? Si hay una petición en el sector que yo me hago eco de ella porque creo que realmente es la más urgente, que es un poquito de estabilidad. Nosotros somos un sector que se mueve. Tú imagínate que cualquier cosa que se hace en el sector farmacéutico, nada es de hoy para mañana. Aquí todo es medio, largo plazo y más largo que medio. Perdón. Entonces, trabajar sin un marco de estabilidad hace que sea muy difícil tomar decisiones. Entonces, el no tomar decisiones influye en menores inversiones, influye en la generación de empleo o en el mantenimiento de ese empleo, influye en lo que decíamos antes, en el atractivo que podamos tener para captar en las compañías multinacionales recursos para España. Es decir, esa falta de estabilidad
pues sería el condicionante mayor para garantizar una mejor evolución ya. Quizás si se da esa estabilidad que dices tú, yo pienso que en la industria hay mucha capacidad para gestionar los recursos, entonces bueno, si las decisiones se comprenden y son estables, pues puedes cambiar hacia una línea, ¿no? El problema a lo mejor es cuando ese cambio un día es una cosa, mañana es otra, entonces claro, tú puedes ir cambiando, pero no puedes hacer que ese cambio sea dos pasos para adelante, dos para atrás y esté siempre en el mismo punto, ¿no? Bueno, en realidad no estamos en el mismo punto, cada vez estamos en un punto distinto, pero más estrecho, ¿no? También el paso cada vez es más estrecho. Bueno, esto por una parte hay que entender la urgencia que tenemos por la situación económica general, sí. Pero por otra parte esto también lo tenemos que conjugar con que algún día tenemos que pensar que estaremos en otro punto y no debemos de poner en riesgo ese futuro de una manera tan clara en el día de hoy. Bueno, pues espero que podamos trabajar juntas buscando esa estabilidad, ¿no? Y poder seguir trabajando en un sector que creo que nos apasiona. Sí. Y por último, como estamos en el Círculo de Mujeres de Negocios, yo querría decir a la audiencia que bueno, yo te considero una mujer valiente. No sé, creo que en estos momentos ese valor es importante porque cuando hay cambios a veces hay que tomar decisiones pues que requieren tirarse un poco a la piscina, ¿no? Coherentemente uno se tira con agua, ¿no? Cuando uno tiene un conocimiento, pues ese valor también sale de que detrás hay un background, ¿no? Y como estamos en un círculo de mujeres y creo que tú puedes ser un ejemplo en ese sentido, has sido directora general del Sevier, no muchas mujeres consiguen la dirección general en una compañía. Creo que además tu gestión fue bastante importante. Yo querría que nos dijeras un poco cuál crees que es el papel de la mujer en estas negociaciones con la Administración, porque tú estás ocupando ese cargo y bueno. Bueno, yo te agradezco mucho tus elogios en la medida que puedan ser merecidos. Realmente, vamos a ver, yo creo que las mujeres hemos avanzado muchísimo. Desde que yo empecé a trabajar, bueno, creo que ahora ya nadie puede cuestionar que una mujer puede ocupar cualquier tipo de posición, puede tener cualquier tipo de dedicación profesional que le guste y nadie se va a sorprender por nada de lo que pueda llegar a hacer una mujer. Entonces yo creo que estamos en otro punto completamente diferente y eso es fantástico. Tenemos muchas cosas más que hacer, más que conseguir, pero yo creo que el cambio ha sido espectacular. O sea, quizá yo oigo campañas ahora en favor del desarrollo de las mujeres y me parecen estupendas, pero yo creo que el paso grandísimo básicamente lo tenemos dado. En el tema de negociación, yo creo que las mujeres tenemos un valor importante y es que yo creo que para negociar hay que entender bien al que está enfrente o por lo menos intentarlo. Y yo creo que las mujeres estamos especialmente capacitadas para eso y en ese sentido creo que somos buenas negociadoras natas. Bueno, me gusta oír tu explicación. Eso es lo que dicen empatía, ¿no? Un poco, quizás. Ponerse en el lugar del otro o lo llamarías de otra manera, no sé. Yo creo que nadie puede hacer una buena negociación si no entiende realmente las motivaciones de la persona que tienes enfrente. Y además, realmente, cualquiera, aunque represente la institución que represente, al final es una persona. Sí, esto me gusta acabar con esta palabra, porque al final las cosas las hacemos las personas, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, Vicky, agradecerte muchísimo que estés con nosotros aquí, que hayas hablado de un tema que en estos momentos pues está muy candente en la industria, porque quizás es lo que más nos está afectando. Y bueno, agradecerte mucho que estés conmigo, compartiéndolo con toda la audiencia. Ha sido un placer, Eva, de verdad. Gracias. Bueno, por hoy hemos acabado ya nuestro programa. Y tan solo comentaros que podéis hacer cualquier aportación de información que creéis que queremos tratar en el programa, de algún comentario sobre alguna intervención que nos aporte valor para mejorar los programas que realizamos. En nuestra cuenta de Twitter, Pharma Habla, podéis seguirnos y hacer cualquier comentario. Y ya os dejo hasta la próxima emisión. Gracias por escucharnos.
Hola, estamos en nuestro programa Sector Farmal Habla y hoy vamos a hablar de cómo negociar con las instituciones. Para ello tenemos a Victoria Gardeta, que es la gerente de Relaciones Institucionales del... Dos roles dentro de los laboratorios está el cargo de relaciones institucionales. Entonces yo quiero que nos expliques un poco cuál es tu función y el trabajo habitual en el día a día para conocerte y que nos conozca la audiencia. Pues, a ver, lo primero que quería decirte es que todas las opiniones que te voy a transmitir son mías personales. Quiere decir que no tienen por qué ser ni la definición de esta posición, ni a lo mejor representar ninguna posición oficial de ningún tipo. Entonces, en relación al cargo de relaciones institucionales, esto comienza en cuanto se transfieren competencias sanitarias a las distintas comunidades autónomas. Entonces, fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Hola, como os comentaba, estamos con Victoria Gardeta, que es la gerente de Relaciones Institucionales del Laboratorio Rovi. Bienvenida. gracias, Eva. Y bueno, vamos a hablar de cómo podemos negociar con las instituciones y para ello empezaremos porque bueno, queremos dar a conocer los diferentes roles que hay en la industria que son necesarios para comercializar fármacos. Y dentro de este laboratorio Rovi, Victoria, muchas gracias por estar con nosotros. Eva, muchísimas gracias por invitarme. A ti por venir. Antes de pasar a hablar de este tema, tendremos unos minutos de publicidad de nuestros patrocinadores y luego charlamos un rato. Perfecto. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella.